¿Por qué Jesús tuvo que encontrar a la mujer en el pozo en Samaria? Si te preocupan las canciones de adoración falsas y engañosas en las iglesias de hoy, no estás solo. Comparadas con la mayoría de las canciones de adoración tradicionales y himnos, muchas canciones de adoración contemporáneas populares no son tan ricas en profundidad teológica y sustancia. Las letras de algunas de estas canciones carecen de claridad doctrinal y claramente no fueron escritas para glorificar a Dios y solo a Dios. Quizás también hayas notado cómo muchos llamados servicios de adoración modernos priorizan el entretenimiento sobre la adoración genuina. El uso de bandas profesionales, espectáculos de luces elaborados y elementos de producción teatral son geniales. Pero a veces, estos recursos se llevan a un punto en el que distraen el enfoque en Dios. Dicho esto, en este episodio, vamos a discutir la música de adoración y profundizar en lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Usaremos el encuentro y la conversación entre Jesús y la mujer samaritana como base para esta discusión. En el libro de Juan, capítulo 4, la Biblia nos dice que Jesús viajó de Judea a Galilea, usando una ruta que los judíos normalmente evitarían por miedo a ser atacados por los samaritanos. Para entender la razón de este miedo, permíteme hablar un poco sobre la tensión histórica entre los judíos y los samaritanos de la época para proporcionar algún contexto. Recuerda el exilio babilónico de los israelitas que ocurrió entre 597 a 586 a.C. Después de que el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistara Jerusalén, los babilonios capturaron al rey Jehoaquim y llevaron un número significativo de la élite israelita, incluyendo eruditos, artesanos y la familia real, a Babilonia. Durante su tiempo en Babilonia, los israelitas continuaron manteniendo su fe y tradiciones, incluyendo evitar matrimonios entre judíos y no judíos. Sin embargo, no todos los judíos fueron capturados y enviados al exilio. Algunos permanecieron en casa, pero aquellos que se quedaron en casa no eran suficientes en número y en fuerza para preservar el territorio judío. Entonces muchos extranjeros vinieron a Jerusalén y ocuparon la ciudad. Pronto, los judíos que se quedaron en casa comenzaron a relacionarse con estos extranjeros, casándose con sus mujeres y dando sus hijas en matrimonio a ellos. Mientras que aquellos bajo el yugo de la esclavitud en el exilio babilónico mantenían sus tradiciones y culturas, aquellos en casa no lo hacían, al menos en lo que respecta al matrimonio. La experiencia del exilio de la nación israelita eventualmente llegó a su fin cuando los persas, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, conquistaron Babilonia en 539 a.C. Ciro emitió un decreto permitiendo que los israelitas regresaran a su tierra natal y reconstruyeran el templo en Jerusalén. Sin embargo, cuando regresaron a casa, descubrieron que las cosas habían cambiado significativamente. Sus hermanos se habían casado y mezclado con extranjeros, produciendo hijos de raza mixta. Aquellos que se veían a sí mismos como judíos puros estaban molestos con este desarrollo. Decidieron rechazar a aquellos cuya sangre judía había sido mezclada con otros. Los llamaron samaritanos. Los samaritanos fueron empujados a las afueras de Jerusalén, crecieron como nación y se volvieron hostiles hacia los israelitas. Atacarían a cualquier israelita que viajara por sus tierras. Por eso fue sorprendente que Jesús viajara a través de Samaria, como se registra en el libro de Juan. Ahora que conoces el trasfondo, echemos un vistazo al encuentro entre Jesús y la mujer samaritana y cómo esto llevó a Jesús a enseñarnos cómo adorar a Dios adecuadamente. El encuentro y la conversación entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo, como se describe en Juan 4, son significativos y profundamente simbólicos. Sucedió en un pozo en Samaria, cerca de una ciudad llamada Sicar, alrededor del mediodía. El momento es importante porque la mujer no debería estar en el pozo a esa hora del día. Las mujeres generalmente iban a buscar agua al pozo por la mañana, cuando está más fresco, y no cuando el sol está caliente en medio del cielo. Retrasó su visita al pozo porque no quería socializar o mezclarse con las otras mujeres que iban al pozo. ¿Por qué? Porque estaba avergonzada de quién se había convertido. Pronto veremos por qué estaba avergonzada de sí misma. Jesús y sus discípulos estaban viajando por la región de Samaria, habitada por los samaritanos. Jesús, exhausto de su viaje, se sienta al lado de un pozo mientras sus discípulos fueron a la ciudad a comprar comida.
Entonces, una mujer samaritana viene al pozo a sacar agua. Jesús la mira y pide un sorbo de agua, iniciando una conversación. Esta solicitud es completamente inusual e inesperada, ya que, como mostramos antes, judíos y samaritanos generalmente no interactúan. Los hombres judíos no solían hablar con mujeres samaritanas al azar en pozos en Samaria, de todos los lugares. Esto simplemente es pedir problemas. Como era de esperar, la mujer samaritana se sorprende por la solicitud de Jesús. Ella hace lo que esperarías que hiciera. Pregunta por qué un hombre judío pediría agua a una mujer samaritana, dadas las tensiones históricas entre su gente. Quizás, incluso en esta etapa inicial de la conversación, ya estaba empezando a darse cuenta de que este hombre no era como los demás. Era diferente. Jesús fue enigmático en su respuesta. Le dice que, si supiera quién le está pidiendo agua, ella habría sido la persona en pedirle a él el agua viva. La mujer queda intrigada con el concepto de agua viva. Ella le dijo a Jesús: «Señor, tú no tienes cubo y el pozo es profundo. ¿De dónde sacarías esa agua viva?». De nuevo, Jesús no responde directamente a su pregunta. En cambio dice: «Todo el que beba de esta agua tendrá sed de nuevo, pero quien beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. De hecho, el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para la vida eterna». La mujer dijo: «Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacar agua». Esta conversación estaba profundizándose. Entonces, como la cultura de la época lo exige, Jesús le dijo a la mujer: «Ve, llama a tu marido y vuelve». Hombres y mujeres que no eran parientes raramente hablaban en público, así que si Jesús iba a tener más interacción con la mujer, tendría sentido para él exigir que el marido de ella estuviera presente. La mujer le dijo a Jesús: «No tengo marido». Jesús reconoció esto diciendo: «Tienes razón al decir que no tienes marido». Algunos se han preguntado por qué Jesús pediría que ella llamara a su marido, sabiendo ya de su estado civil. Hay razones posibles para esto. La primera es hacer que ella reconozca sus propias circunstancias, para hacerla consciente de su propia necesidad. La segunda, más importante y probable, es mostrarle que, a pesar de saber sobre su pecado, Jesús aún estaba dispuesto a salir de su camino para encontrar e interactuar con ella. De hecho, era para pasar un mensaje importante al mundo a través de esta mujer pecadora, pero humilde y sin pretensiones, en un pozo en la ciudad marginada de Samaria. Esta es otra demostración de que tu condición y estatus actuales no impedirán que Jesús te alcance si estás dispuesto a aceptar su mano y la oferta del agua viva. Jesús le dijo a la mujer: «De hecho, has tenido 5 maridos, y el hombre con quien ahora vives no es tu marido. Lo que acabas de decir es muy cierto». En este punto de la conversación, la mujer parece haber percibido vagamente la naturaleza del hombre con quien estaba hablando. Entonces, ella dijo, algo abruptamente: «Veo que eres un profeta». Continuó: «Nuestros antepasados adoraron en esta montaña, pero ustedes, los judíos, afirman que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén». Nota cómo ella desvía el tema de sus matrimonios fallidos. ¿No es eso lo que hacemos cuando nos enfrentamos con nuestros propios fracasos? Desviamos, divagamos o negamos. Intentamos evitar la realidad de nuestra situación. Pero para esta mujer, ella desvió directamente a la razón principal por la que Jesús vino a ella: enseñar a Samaria y al mundo el significado, la naturaleza y el propósito de la adoración. En Juan 4:21, Jesús le dijo a la mujer: «Créeme, mujer, viene la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, viene la hora, y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues son estos los adoradores que el Padre busca». Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que encontrar a la mujer samaritana en el pozo en Samaria? Para enseñarnos la naturaleza, el significado y el propósito de la adoración, para revelar la expectativa de Dios durante la adoración personal y congregacional.
Esto nos lleva a 3 lecciones clave que debemos aprender sobre la adoración. La primera lección es que la adoración no es acerca de un lugar, es acerca de Dios. Fíjate en lo que Jesús dijo. Créeme, querida mujer, viene la hora en que no importará si adoráis al Padre en esta montaña o en Jerusalén. Jesús está haciendo el punto de que la adoración no es acerca de dónde estás, sino de quién estás adorando. Dice que no es acerca de en qué montaña adoras. La verdadera adoración y comunión requieren el conocimiento de Dios, pues cuanto más sabes sobre su naturaleza y carácter, más y más profundamente serás capaz de permitirte adorarlo. Fíjate también en lo que Jesús dice. Viene la hora, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando a quienes lo adoren de esta manera. Es imposible para ti y para mí adorar a Dios cuando la música que estamos usando para adorarlo y escuchando es falsa o una glorificación de algo más que Dios. Cuando usamos música secular adulterada en la iglesia, significa que estamos cantando mentiras a Dios, cantando mentiras sobre Dios a Dios. Dios claramente no puede aceptar tal adoración. Podría enumerar varias letras populares, pero no lo haré. No hay necesidad, porque sé que cuando escuchas una canción de adoración que pierde el punto teológico, lo sabrás. No hay necesidad de condenación pública de ningún artista. Estate atento a letras que estiran la verdad y exageran la importancia personal sobre la adoración a Dios. Asegúrate de que las canciones que usas para la adoración estén arraigadas en la verdad teológica. Aquí está la otra lección que debemos aprender sobre la adoración. La adoración debe ser centrada en Dios. Jesús dice que el Padre está buscando a aquellos que lo adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, deja que tu música de adoración sea centrada en Dios, en lugar de centrada en el ser humano. Si una canción se enfoca demasiado en los atributos humanos en vez de en los atributos de Dios, eso es una gran señal de alerta. La tercera y última lección sobre la adoración es que necesita ser conducida por el Espíritu. Jesús no solo dijo que debemos adorar en verdad, sino también que la verdadera adoración sucede en espíritu y en verdad. El componente espiritual es igualmente vital. Esto simplemente significa que cada vez que tú y yo adoramos a Dios, nuestro espíritu necesita estar comprometido. No es suficiente simplemente pasar por los movimientos de cantar. Debe ser significativo y sustancial. La verdadera adoración ocurre cuando nuestra mente y nuestro espíritu están comprometidos, porque adorar a Dios debe involucrar todo nuestro ser. Cuando nuestro espíritu está comprometido, es entonces cuando se llena del Espíritu y participamos en una adoración conducida por el Espíritu. Para concluir este episodio, quiero alentarte a prestar atención a la música que usas para la adoración. Deja que sea enfocada en Dios en vez de autoadoración. Deja que sea conducida por el Espíritu, en lugar de simplemente pasar por los movimientos de cantar y bailar. Sé aquel cuya adoración el Padre está buscando. Gracias por mirar. Dios te bendiga. Amén.